Saludos y bienvenidos un día más a este espacio en el que tratamos la medicina bucal. Por supuesto, ya saben que estamos hablando del profesor Ambrosio Bermejo Fenoy. Y hoy tenemos un tema muy importante que anteriormente ya estábamos tratando porque estábamos hablando de los alimentos, la boca y la salud. Pues es un tema que hemos ido desglosando en pequeñas partes. Hablamos anteriormente de los carbohidratos y hoy nos toca hablar de los lípidos y exactamente comúnmente conocido como las grasas. Y para ello pues le damos la bienvenida al profesor Bermejo. Muy buenas, profesor. Hola Miriam, encantado de estar contigo y de estar en el programa de nuevo. Vamos a hablar de grasas, efectivamente. Creo que es un tema muy interesante que además la gente está respondiendo muy bien, porque no solamente les estamos enseñando a comer sano, sino a saber qué enfermedades puede producir esos excesos de alimentos que introducimos en nuestro cuerpo y ver cómo los recibe el organismo y cómo los reparte a las células, que es lo importante. Sí, efectivamente, vamos a hablar hoy de grasas. Casualmente, todo lo que es bueno para la boca es bueno para el organismo, de modo que nos va a servir para nuestra salud. Si aprendemos a comer bien, pues vamos a tener una boca sana y vamos a tener un organismo sano. Mira, es el primer proceso. Exacto. Está bien relacionarlo porque el primer proceso es que el alimento tiene que entrar a la boca. Tiene que entrar a la boca. Por lo tanto, si la boca lo recibe bien, el organismo también lo recibe bien. Exacto. La boca es el gran detector, decíamos. Bien, vamos a hablar de grasas. Igual que en el programa anterior hablábamos de hidratos de carbono buenos e hidratos malos, acuérdate, los refinados, las harinas refinadas son malas, los azúcares refinados son malos. Hay que comer pan integral, por supuesto, y si azúcar lo menos posible, pero si la tomas, pues que sea moreno. Azúcar moreno de caña, pero sin procesar. Bien, pues igualmente, hoy que vamos a hablar de las grasas, hablaremos de grasas buenas y grasas malas. Sí, porque la gente escucha la palabra grasa y ya lo relaciona con malo. Relaciona con malo, es decir, todas las grasas son malas. Miriam, tienes mito razón. tirado abajo. Exacto, no, las grasas naturales son buenas y además son buenas todas. Dice, las grasas se pegan a la pared de las arterias. Pues no es verdad, hay algunas sí, y hoy vamos a ver cuáles son las malas y cómo podremos evitarlas si aprendemos a detectarlas, porque esa es la trampa. Las grasas malas, que se llaman grasas trans, vienen en muchos alimentos, pero no nos dicen en cuáles ni de qué manera. Tipos de grasas. Aquí tenemos en pantalla que hay tres tipos. Las grasas saturadas y las insaturadas. Las saturadas, y esto tiene que ver con el hidrógeno que llevan las moléculas de carbono alrededor. Las saturadas proceden de la carne, del pescado, de la mantequilla y del queso. Son elementos naturales, son todos buenos. No es verdad que estas grasas que proceden de la carne sean malas. No están procesadas. No están procesadas, claro, no es verdad. Luego veremos la pirámide de alimentación y ya veremos que antiguamente, por ejemplo, las carnes rojas solo se podían comer una vez al mes. Pues no es verdad. Se pueden comer una vez a la semana perfectamente. Ahora, ¿que comes carne blanca? Pues mejor, el pollo, el pavo, bien. Pero no son malas. Las insaturadas son los aceites. Los aceites proceden de las olivas. El aceite de oliva es una maravilla. Tenemos en España el mejor aceite del mundo. Los frutos secos que decíamos que tenían hidratos buenos también tienen aceites monoinsaturados, insaturados, que son excelentes en la carne y el pescado. Y las poliinsaturadas, el pescado azul, tiene omega 3, es magnífico el aceite del pescado azul. El pescado azul pequeñito es un alimento también sensacional. Es obligatorio comer todas las semanas. Las nueces y el lino, efectivamente. Y las grasas trans son las malas, Miriam. Estas deberían de estar prohibidas. De hecho, en Estados Unidos están intentando eliminarlas de la alimentación, porque son el origen de enfermedades importantes como infartos y embolia. El 25% de los infartos de miocardio se atribuyen a las grasas trans. Y fíjate, ¿qué es una grasa trans? Pues es aceite de semilla, por ejemplo, aceite de girasol, pero al que se le añade artificialmente hidrógeno para saturarlo y hacerlo sólido. Bien, pues es la panacea de
de la industria alimenticia, porque confiere al alimento procesado un aspecto agradable, lo hace duradero, lo hace sabroso. Mira, aquí tenemos algunos elementos que te he traído. Grasas buenas. Grasas buenas, aceite de oliva. Es una maravilla. En España tenemos el mejor aceite de oliva del mundo. El aceite de girasol también es bueno, no es malo. Es malo cuando le inyectan hidrógeno en las fábricas. Exacto. Porque ese ácido graso trans lo van a aprovechar para introducirlo en nuestra alimentación sin anunciárnoslo y sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un pan blanco. El pan blanco. Pero es que no solamente es un hidrato malo, sino es que además le meten ácido trans para que dure más y para darle más sabor. Este bollito que se come tan agradablemente tiene ácidos grasos trans. Cuidado con él, porque este sí que se va a pegar a las arterias. Y ahora vamos a hablar de la patología. Todo lo que nos comemos, todo lo que entra por la boca, por supuesto, pasa al tubo digestivo, del tubo digestivo pasa a la sangre, esto rojo que tengo aquí es la sangre, y de la sangre pasa a la célula. Exacto. La célula es el elemento receptor final, es la que tiene que alimentarse de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. Bien, pero antes ha de pasar por la sangre, y todo lo que pasa por la sangre puede hacer daño a la pared de la arteria. No solamente son estos bollitos que están excelentes y que se pegan a los dientes y que fermentan en los dientes y estropean la dentadura, sino además tenemos pues los croissants. Los croissants, con ese aspecto brillante y bonito, están... que nos atrae. Que nos atrae, y además están excelentes. Todos tienen grasas trans. Es aceite de girasol al que le inyectan hidrógeno. Esa es la grasa mala. Y ahora vamos a ver cómo actúan. Miren, por ejemplo, Miriam, qué cosa más bonita. Esto es una ciruela pasa. Bueno, claro, pues, escuchamos ciruela, fruta, debe ser claro, buena. Exacto, están desecadas. Dices, bueno, pues esto debe ser bueno. Pues cuidado, porque tiene grasa trans. ¿Para qué tiene grasa trans? Para hacerla más duradera. Tú tienes unas ciruelas pasas y se conservan magníficamente, no se te estropean. Las puedes poner tú a secar en casa y maravillosas. El problema es cuando se le mete... Exacto. ¿Por qué tienen este brillo, Miriam? ¿Por qué tienen este brillo? Porque tienen grasas trans. Lo peor es que no nos lo dicen, y hay que aprender a leer en las etiquetas. No nos Cada vez que esto se está poniendo un poco más a la orden del día, ¿verdad, profesor? Que están obligando incluso a poner los ingredientes del pan, de las harinas que llevan. Pero tenemos que aprender a mirar en las etiquetas. Lo que pasa es que como no te compres una lupa, es difícil leer las etiquetas, porque la letra es tan pequeñita que tienes que coger una lupa y leerlas bien. Hay que aprender a leer, hay que reivindicar que nos pongan la composición de los alimentos. El problema es que cuando compras una pasa, una ciruela pasa o cualquier cosa, cualquier fruto desecado, te pueden poner en la etiqueta que tiene aceite de girasol, pero no te dicen que está tratado con hidrógeno. No te dicen que es una grasa trans. Y claro, así te dura una ciruela, no se estropea nunca. Te puede durar meses en el mismo estado, y si la tienes en la nevera ni te digo. Pero es por eso, porque tiene grasas malas. Y ahora sí que te voy a decir cómo actúan las grasas malas sobre las arterias. Fíjate. ¿Qué tipo de enfermedades pueden llegar a producir, no? Vamos a hablar de ello, Exacto. De qué tipos de enfermedades pueden llegar a producir cuando pasa arteria. Bueno, introducimos en el tubo digestivo nuestra comida. Vamos a hacerlo. Que ya ha pasado por la boca, y normalmente en la boca ya sentimos pegajoso en las muelas. Exacto. Si tú, por ejemplo, te comes, pues no sé, una zanahoria y la metes en la boca y la masticas fuerte, eso hace que tus dientes se limpien, se autolimpian perfectamente. O una manzana, coges una manzana y lo mismo, te la comes a mordiscos y está magnífica, y tus dientes, después de comerte una manzana, están limpios, más sanos y más limpios. Pero no solamente eso, es que la manzana además
va a actuar como las estatinas. Dice, doctor, tengo el colesterol un poco alto. Tú me acabas de decir, bueno, lo tuve a 210. Eso es. Por favor, el colesterol, 210 de colesterol en sangre es una maravilla, ¿no? Yo cuando estudiaba, los límites máximos estaban en 300. Los han ido rebajando. ¿Y a qué se debe ese rebajón? Claro, pero ¿por qué? Para tomar estatinas, para tomar estatinas. Los comités científicos a veces rebajan los niveles de colesterol expresamente para vender más medicamentos, cuando sabemos positivamente que haciendo ejercicio físico todos los días y tomando una manzana al día y frutos secos todos los días, el colesterol desciende. Si perdemos peso, hacemos ejercicio y comemos manzanas y frutos secos, el colesterol baja automáticamente. Esto no interesa a las multinacionales del fármaco, ¿entiendes? Bien, vamos a ver qué pasa. Metemos en el tubo digestivo el aceite de oliva. El aceite de oliva, magnífico, se procesa, pasa a la sangre, no pasa nada con el colesterol. El colesterol es necesario, pero vamos a ver qué sucede cuando metemos el ácido graso trans aquí dentro. ¿Vale? Bien, te voy a explicar el colesterol, que viene en forma de cristales. Se puede ver aquí, son pequeñísimos cristales, no como estos, por supuesto, pero el colesterol no es soluble en la sangre. Para ser transportado a las células, tiene que ser transportado con proteínas. Y esas proteínas pueden ser de bajo peso molecular o de alto peso molecular. Bien, las de alto peso molecular son buenas, son las que van a pasar a la sangre cuando comemos las grasas buenas. Las de bajo peso molecular pasarán a la sangre y se pegarán a la pared de las arterias. ¿Y sabes qué sucede en la pared de las arterias? Yo te lo voy a explicar. Mira, es muy fácil de entender. Esto es una arteria. ¿Sabes cuántos kilómetros de arterias tenemos? Arterias, venas, capilares. Pues no tengo ni idea, pero me parece tan curioso. Sí, bueno, pues todo está vascularizado, todo llega a los tejidos, a las células, a través de la sangre. Es que son más de 90.000 kilómetros. 90.000 kilómetros. Más de 90.000 kilómetros de pequeños capilares. Mira, Miriam, te voy a explicar que es muy interesante. Estas dos palmeras datileras y licitanas son de plástico, pero me vienen muy bien para representar lo que son los capilares. Del corazón sale un gran tronco arterial que se llama la arteria aorta, pero se va ramificando en ramas muy pequeñitas que terminan pues como la palmera, pequeños capilares. ¿Y qué es un capilar? Pues un capilar es un vaso que transporta sangre, pero tan fino como un pelo. Tan fino como un pelo. Si ustedes cogen un cable de la luz, uno de los pelos de cobre puede ser comparado con un capilar. Y hay kilómetros y kilómetros, cientos, miles de kilómetros de capilares por todo el organismo llevando sangre a las distintas células. Bien, vamos a ver ahora, cuando comemos mal, cuando nos alimentamos mal, qué es lo que sucede en el interior de estas arterias. ¿Por qué he representado aquí dos palmeritas? Pues porque por una llega la sangre a los tejidos ramificándose, por las arterias se ramifican en capilares, y cuando ya han dejado el alimento y el oxígeno, regresa al corazón por esta otra gran tubería, por las venas, regresa al corazón ya cargado de detritus, de las células pues han tenido su metabolismo y han soltado todo lo que no necesitan, han tomado oxígeno y han soltado dióxido de carbono. Bien, pues vamos a ver una arteria gordita. Cogemos un tronco de estos, están todos perforados por donde pasa la sangre, y lo vamos a partir en dos. Vamos a diseccionarlo. Vamos a diseccionarlo. Fíjate lo que sucede cuando yo corto una arteria por la mitad.
Y además es una arteria de una persona mayor que ha comido mal durante toda su vida y no ha hecho ejercicio. Bien, la corto en dos y ¿qué veo aquí dentro? Bien, el interior de una arteria está tapizado por un endotelio, es como si fuera el papel de una pared que hemos puesto. Bien, pues sí, ese endotelio, si te alimentas mal, se inflamará, se arañará, sufrirá y se acumulará en la pared de la arteria. Se ve aquí muy bien como plastones, como áreas de fibrina que se calcifican. Es como si fuera sarro en los dientes. Exacto. Exactamente igual. Fíjate, tú sabes cómo se forma el sarro en los dientes. Pues el sarro en los dientes es un depósito de distintos elementos orgánicos, pero que luego ese depósito se calcifica. Pues calcificaciones en el interior de la pared de la arteria producen estas placas de ateroma. Y esto es lo que hace que las arterias pierdan elasticidad y se forma y el paciente padece lo que se denomina arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? La esclerosis de la arteria. Se hace dura. Las arterias tienen que ser elásticas. Mirad. Por lo tanto, imposibilita el paso de sangre. Exacto. Si tú tienes aquí estos dos tubitos, esta es una arteria sana. Se dobla fácilmente, es elástica. ¿Lo ves? Sin embargo, si por dentro la pared está llena de depósitos cálcicos, se hace rígida, se hace dura y la sangre no llega con la misma facilidad a las células y no se alimentan igual. Una persona que tiene arteriosclerosis, las encías las tiene de distinto color y además tiene mucha más facilidad para hacer una piorrea, una infección de esas encías por el sarro que se acumula. Bien, entonces, las grasas malas tienen la propiedad de producir arteriosclerosis y estas arterias que están duras, pues lógicamente aumentan la tensión. ¿Es el único factor que produce arteriosclerosis? Pues no. Hay más factores. Hay otros Existen factores. más factores. Existen más factores, efectivamente. Hay factores que no podemos controlar. Miriam, por ejemplo, la genética. Hay personas que genéticamente están predispuestas a tener el colesterol alto, su padre tuvo un infarto, su hermano mayor ha tenido otro infarto, pues caramba, esta persona sí que debe controlar el colesterol y mantenerlo bajo y sobre todo el colesterol bueno, tenerlo elevado y el colesterol malo, que es el colesterol que es transportado por esas proteínas de baja densidad, el LDL famoso, y el bueno es el HDL, que es el que tiene que estar elevado. Bien, pero no podemos luchar contra la genética, tampoco podemos luchar contra la edad. La edad también es un factor que hace que nuestras arterias se pongan más duritas. Envejecen, por supuesto. Envejecen, claro que sí. Pero hay otros factores, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es fatal para las arterias. Hará que tus arterias tengan placas de cal dentro. No solamente eso, hay muchos otros factores. El estrés. El estrés, por ejemplo. ¿Por qué el estrés, Miriam? Porque la pared de la arteria tiene músculos. Tiene músculos como tiene la pared del aparato digestivo. Tiene músculos lisos. Ese estrés actuará sobre estas paredes, sobre los músculos de estas paredes de las arterias y harán que se estrechen más y todavía harán que suba más la tensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el famoso ictus cerebral no es ni más ni menos que una embolia, un émbolo que, producido por arterias exacto, obstruidas. El émbolo tiene distintas procedencias. Puede proceder de una placa de cal del interior de una arteria o puede proceder de un trombo que se origina en el corazón. Pero aquí tenemos lo que podríamos considerar como un émbolo. Un émbolo es un tapón de una botella que he traído aquí. Lo que hace el tapón es circular por todo el árbol arterial hasta que separa y tapona una arteria. ¿Y qué pasa cuando tú taponas
una cañería que tiene que llevar agua a un bancal? Pues que los árboles se mueren si no tienen alimento, si no tienen agua, si no tenemos sangre. El émbolo que se ha formado, se puede haber formado, una de las causas son las grasas. Claro, las grasas trans lo que hacen es originar esas placas o contribuir a ello, esas placas que hemos visto en las paredes de las arterias. Y esas placas calcificadas se pueden soltar de la pared de una arteria. Sea como sea, un émbolo es algo que va a obstruir una cañería, una tubería, sea arterial o sea como sea, ¿entendido? Y si se obstruye, entonces ¿qué tengo? Falta de riego en las células a donde iba la sangre que pasaba por esta tubería. Si es en el cerebro, pues será un ictus, se mueren las neuronas de una determinada zona. Si es a nivel del corazón, pues será un infarto de miocardio porque se mueren las células del miocardio que estaban irrigadas por esta arteria. De manera que esto es lo que tenemos que procurar. Si nos alimentamos bien, el riesgo de ictus o el riesgo de infarto de miocardio es menor. ¿Sabes qué cantidad de infartos de miocardio tenemos todos los años en España, cada año? Pues una cantidad muy alta, pero exactamente no sé cuánta. Pues son 50.000. 50.000 infartos de miocardio. Y ahora que hablamos del infarto, ¿es verdad eso que dicen que es un mito o no es un mito? Aprovecho, profesor, para preguntárselo. Si antes de los 30 años te da un infarto, el corazón es más difícil superarlo que después de los 30 años. Bueno, en realidad todo depende del grosor de la arteria que se haya obstruido. Porque si se te ha obstruido una arteria importante y grande, la zona que va a irrigar y a alimentar esta arteria es muy grande también. O sea que la gravedad de un infarto depende de la cantidad de masa miocárdica necrosada que tú tengas y del tiempo que la tengas trombosada. Es muy importante llegar a un hospital preparado en este sentido para que actúen sobre el trombo. O dilaten la arteria rápidamente con un stent, que es como una especie de muellecito que hace que te lo meten en la arteria y se dilata. Y entonces llega sangre. Y si llega sangre a tiempo a ese corazón, salvas la vida. Pero fíjate, hay 50.000 infartos de miocardio, pero hay en España todos los años 100.000 ictus, 100.000 trombosis cerebrales, 100.000. Y además tengo que decirte que las mujeres la padecen más que los hombres, así como el infarto de miocardio no. Profesor, porque las mujeres tenemos mayor predisposición al ictus. Bien, pero tampoco es grande la diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, al ictus, a la embolia cerebral, sí que es más propensa la mujer que el hombre. Y son 100.000 embolias cerebrales. Y contemos con que aproximadamente un 30% de las personas que sufren embolias o infartos pues van a morir. Ahora, cada día es verdad que la medicina está más avanzada y podemos actuar a tiempo para que los tejidos que están sin oxígeno y sin alimento pues se reoxigenen lo antes posible. La medicina está avanzando a grandes pasos. Por ejemplo, se están utilizando actualmente células madres células madre que son células muy primitivas del embrión. Bueno, pueden ser del propio individuo, reprogramadas, se reprograman y se inyectan en el corazón, en la zona necrosada, para que regeneren tejido. Y ya se está haciendo, se están logrando cosas impresionantes. Por otro lado, sí sabemos que, por ejemplo, hay elementos que tienden a obstruir las arterias. Algunos medicamentos. En enero se prohibió el ranelato de estroncio que toman las mujeres posmenopáusicas para producir hueso. Producir hueso. Como los bisfosfonatos. Sí, es otro medicamento. Los bisfosfonatos también tienen efectos secundarios tremendos, ya los vimos. Pero el ranelato de estroncio produce infartos de miocardio. Y produce embolias también venosas. Entonces se ha prohibido, se ha recomendado sinceramente que no se recete más. La medicina está comenzando ahora un camino muy difícil, que es el estudio de todos esos medicamentos o medicaciones que iban haciendo daño al cuerpo humano, porque me imagino que hasta que no pasan los años no se podrá llevar a cabo un estudio
claro, si no tienes una persona 10 años tomando una medicación, Claro, pues claro. no sabes lo que va a producir. Exactamente, es decir, tenemos el lado oscuro de la nueva medicina, de los medicamentos y los fármacos con efectos secundarios tremendos y que salvan muchas vidas, y realmente hay personas que tienen que tomar las estatinas, que no les queda más remedio. Pero primero vamos a hacer ejercicio físico, vamos a comer sano, vamos a evitar el estrés. Esto es muy importante. Sí, porque incluso teniéndolas que tomar, cuanto menos cantidad ingiera tu organismo, pues mucho mejor. Tienes que tomar las que tienes que tomar, Miriam. Si tu médico te dice que tienes que tomar tal dosis para bajar tu colesterol porque familiarmente hay un problema de infartos, pues entonces tienes que hacerlo. O sea, hasta conseguir el colesterol bueno, que esté alto, el colesterol que es transportado por esas proteínas de alta densidad. Lo que pasa con las proteínas de alta densidad es que son capaces de arrastrar las placas, de liberar... Ya no solamente es que sean buenas, sino que actúan en contra de las malas. En contra de las malas. Las malas se pegan a la pared de la arteria, se pegan y forman esos plastones de calcio. Las buenas, todo lo contrario, arrastran y limpian la arteria por el interior. De manera que tenemos que comer bien y alimentarnos mejor. Y la boca es un lugar perfecto. Mira, Miriam, tenemos que aprender a comer despacito, a comer tranquilos, sin estrés. Muy importante. Aquí tenemos una imagen típica Echábamos de menos las imágenes por hoy. Ejecutivo agresivo que come deprisa y mal, come la comida rápida, procesada, que no deberíamos ni de probar, y además tiene estrés. Otra cosa que tenemos que evitar también es la alimentación unilateral. Ya hablaremos el próximo día de las dietas, pero una dieta basada solamente en vegetales o solamente en grasa o solamente en proteínas es mala. ¿Verdad, profesor? Tienen que estar equilibradas las dietas. Las grasas son imprescindibles. ¿Por qué son imprescindibles las grasas? Porque las utilizamos como combustible de reserva. Ya hablamos de que el combustible principal de la célula son los hidratos. Los hidratos de carbono. Pero ese es el combustible inmediato. Las grasas es combustible de reserva que necesitamos. Y también son material de construcción, porque las grasas son imprescindibles, conforman la pared de las células. Las paredes de las células están formadas por una doble capa lipídica y son grasas necesarias para construir la célula. Por lo tanto, las grasas son necesarias y el 30%, 33% de la alimentación debería de ser a base de grasas, pero vamos a compensarlo con todo. Y otra cosa muy importante de la alimentación, de la boca, de la masticación, que tiene que ser lenta. Y yo no sé si sabes la cantidad de veces que tienes que masticar un alimento entre tus dientes para que se produzca una buena alimentación. Pues lo hemos estado hablando en muchas ocasiones cuando hemos tratado el tema de la boca en sí. Sí, sí. Bueno, pues hablan de entre 30 y 50 masticaciones. Que creo que no lo hacemos nadie. No puede ser Miriam, no puedes estar contando. Tú no puedes estar contando las veces que masticas un alimento, pero lo que sí puedes hacer es una cosa que te voy a recomendar. Masticas el alimento y lo saboreas, porque y lo disfrutas. Y lo disfrutas, porque claro. Ya hemos perdido... Claro, lo disfrutas. Desaprendido. La lengua tiene unas papilas gustativas para captar ese alimento. Cuando tú exprimes el bolo alimenticio, se desprende de él una serie de sustancias que penetran en esas papilas gustativas para detectar el sabor. Disfruta cada bocado que des. Disfrútalo y saboréalo. Entonces seguro que ya tienes las 30 masticaciones. No hace falta que las cuentes. Mastícalo. Y mastica alimentos sanos, no procesados. Cuanto más mastiques, pues mejor sabor tendrás. Pero no solamente eso. La masticación no solamente es para conseguir mejores sabores, sino también para predigerir el alimento. Por ejemplo, la saliva tiene enzimas que digieren los hidratos de carbono, los predigieren, pero además tiene enzimas que predigieren las proteínas. Y en la base de la lengua
hay unas glándulas que producen enzimas que predigieren las grasas. Por lo tanto, todo el tiempo que tú mantienes en la boca masticando el bolo alimenticio, estás haciendo que se empiecen a digerir los distintos compuestos, además de saborear correctamente, porque si no te sabe bien lo que estás comiendo, mejor es que no lo ingieras. No lo ingieras porque tu organismo no lo va a querer. Exacto, así que tienes que masticar cosas muy duras, muy fuertes, que hagan cra entre los dientes, eso limpia, y porque la infección también es muy importante. Otro factor que influye en la salud de la pared de las arterias son las infecciones. No debes tener infecciones en la boca, ni en ninguna parte de tu organismo, porque esas infecciones van a contribuir a que se produzcan estas placas en la pared de las arterias. Por ejemplo, vamos a ver una imagen típica en la boca de una lesión. Por ejemplo, estos son unas encías enfermas, hay sarro. Fíjate que ese sarro endurecido entre los dientes es muy parecido a las placas de calcio de la pared de las arterias. Además, podríamos decir que en la pared de las arterias se forma sarro también. Sí, además, es una barbaridad lo que acabo de decir. La encía está inflamada, exacto, la arteria también padecería del mismo modo. Pero fíjate, es que esa infección, por no limpiarte bien, por no ir al dentista a hacer las revisiones periódicas, esa infección produce bacterias que estás digiriendo, que están pasando a la sangre y que están contribuyendo a que se formen placas de ateroma, sarro en la pared de las arterias. Te lo digo porque además otro factor importante en la salud de las arterias es tener regulado el azúcar, no tener el azúcar en la sangre muy alto, porque también va a contribuir a formar estas placas de ateroma. Esas bacterias también arañan la pared de las arterias. Esas bacterias que pasan al aparato digestivo, a la sangre, también contribuyen a formar placas de ateroma. Por lo tanto, aliméntate bien, mastica correctamente y tendrás no solamente una salud de tu boca mejor, sino una salud general mejor. Bien, yo creo que este es el resumen. Yo creo que por hoy ha quedado bastante claro el tema de las grasas, lo hemos enlazado con los hidratos de carbono del programa anterior. ¿Y qué nos queda para el próximo programa? Pues vamos a hablar de proteínas. De proteínas que todavía no habíamos hablado. Sí, hablaremos de proteínas y de líquidos, y qué líquidos son buenos, qué líquidos son malos. Tú estás interesada porque hablemos de las dietas, pues también vamos a hablar qué pasa con las dietas vegetarianas. ¿Es buena? ¿Hay que complementarla? ¿Qué sucede? Pues yo creo que es muy interesante. El próximo programa hablaremos de las proteínas. Pues el próximo programa, profesor, hablaremos de las proteínas, y creo que la gente que está en casa va a estar expectante pues creo que va a ser el colofón final de este tema, en el que hemos tratado la boca, los alimentos y la salud de forma pues más bien integral, porque hemos ido desglosándolo poquito a poco y vamos a crear un conocimiento bastante conformado de lo que es nuestro cuerpo, que creo que la gente que está en casa lo agradece, porque hay muchos mitos que tirar abajo, y hoy creo que con las grasas lo hemos conseguido. Y las grasas son buenas. Te comes una tostada de pan integral con aceite de oliva y una rodajita de jamón ibérico, bueno, es que no puede haber un desayuno más perfecto. Y si es con un tomate al lado, pues mejor todavía. Mejor todavía. Pues ya saben que tienen que añadir las grasas a su dieta diaria, pero esas grasas que son buenas, que simplemente pueden ser saturadas, insaturadas, y fuera las trans, que son las que no nos convienen. Pues muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer. Bueno, yo me despido, pero ya saben que les veo aquí próximamente con el profesor Ambrosio Bermejo. Muchas gracias por acompañarnos.